Mi padre me arrebató el anillo que mi abuela me dejó en su testamento para regalárselo a mi hermana por su compromiso. Ante esta traición, miré la silla vacía de mi abuela e hice una sola llamada que le desfiguró el rostro a mi padre. Me llamo Ximena Sandoval. Tengo 32 años. La última Pascua, mi padre caminó hasta mi bolso frente a 18 miembros de la familia, lo abrió, sacó el anillo de zafiro de mi abuela, el que me dejó a mi nombre en su testamento, y se lo entregó a mi hermana. Valentina se lo deslizó en el dedo, sonrió y dijo, «Gracias, papá». Mi madre asintió desde el otro lado de la mesa como si esto fuera solo otra tradición festiva. Nadie objetó. Nadie se inmutó. 18 personas vieron a mi padre entregar el anillo de mi abuela, y el sonido más fuerte en esa habitación fue el de los cubiertos sobre la porcelana. Miré la silla vacía en la cabecera de la mesa. La silla de la abuela Elena. Nadie se había sentado allí desde su fallecimiento. El cojín todavía estaba arrugado como ella lo había dejado. Extendí la mano hacia mi teléfono, marqué un número. El rostro de mi padre cambió incluso antes de que colgara. Ahora, déjame llevarte 2 años antes de esa Pascua, el día en que mi abuela me sentó y puso ese anillo en mi mano. Hace 4 años, conduje hasta la casa de la abuela Elena un martes por la tarde. Granada, Ohio. Un pueblo pequeño, árboles grandes, el tipo de lugar donde la gente todavía saluda desde sus porches. Tenía 77 años, lúcida como un ataque, viviendo sola en la misma casa colonial de 3 habitaciones que había mantenido desde 1971. Me recibió en la puerta con el café ya servido, 2 tazas, negro, como a ambas nos gustaba. Nos sentamos en la mesa de su cocina, la que tenía una esquina astillada que se negaba a arreglar porque el abuelo la había roto al llevar el pavó de Navidad en 1988. «Tengo algo para ti», dijo. Sin preámbulos, sin ceremonias. Metió la mano en el bolsillo de su cardigan y colocó una pequeña bolsa de terciopelo sobre la mesa. Dentro estaba el anillo. Un zafiro ovalado engastado en una fina banda de oro. Había pertenecido a mi bisabuela antes de pertenecer a Elena. Lo había usado todos los días durante 40 años. «Quiero que tengas esto», dijo. «No porque lo necesites, sino porque lo guardarás». Lo volteé en mi palma. El oro estaba cálido. Todavía podía sentir donde su dedo había moldeado la banda. «¿Por qué no Valentina?», pregunté. La abuela Elena me miró, con firmeza, con claridad, como miraba todo. «Porque Valentina ya consigue todo lo que señala. Este anillo es para alguien que guarda las cosas». Me cerró la mano alrededor del anillo. «Llévalo a casa. Úsalo o guárdalo en un lugar seguro. Ahora es tuyo. Lo ha sido desde que lo decidí». No discutí. Cuando Elena García tomaba una decisión, se mantenía. Conduje a casa con el anillo en mi mano derecha. El zafiro atrapaba la luz de la tarde cada vez que giraba el volante. Se sentía como una pequeña y tranquila promesa. No tenía idea de que alguien intentaría romperla. Unos meses después, usé el anillo en una cena familiar en casa de mis padres. Nada especial, solo un asado dominical, nosotros 4. No había planeado hacer un anuncio. El anillo estaba en mi mano. Eso fue todo. Mi madre lo notó antes de la ensalada. «Es el anillo de mamá», dijo Sofía, dejando su tenedor. Su voz tenía esa frialdad cuidadosa que usa cuando ya ha decidido cómo se siente acerca de algo. «La abuela me lo dio», dije. «Hace un par de meses». Silencio. Mi padre siguió cortando su carne. Mi hermana revisó su teléfono. «Te lo dio a ti», repitió Sofía como si estuviera probando si la frase se mantendría. «Sí». Sin preguntar a nadie. «Es su anillo, mamá. Puede dárselo a quien quiera». La cena continuó, pero la temperatura en la mesa había bajado 10 grados. Valentina no levantó la vista de su plato. Mi madre rellenó su copa de vino 2 veces en 15 minutos. Después de la cena, mi padre me detuvo en la puerta principal. Ricardo Sandoval tiene 61 años, hombros anchos, el tipo de hombre que llena el marco de una puerta cuando quiere. Se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados.
Ese anillo pertenece a la familia, dijo, con voz baja y uniforme. Tu madre debería haberme consultado primero. Ella habló conmigo, papá. Y me lo dio. Su mandíbula se tensó. Ya veremos. Me abrió la puerta. Caminé hacia mi coche en la oscuridad, mi mano cerrándose instintivamente alrededor del anillo. De camino a casa, me dije a mí misma que solo estaba sorprendido, que ya se le pasaría. Que una mujer de 77 años dándole un anillo a su nieta no era algo por lo que valiera la pena pelear. Tenía razón en una cosa. No valía la pena pelear por ello. Pero Ricardo Sandoval no lo vio así. 2 años después de que me diera el anillo, la abuela Elena murió. Tenía 79 años. Cáncer de páncreas, rápido, implacable, del tipo que no negocia. Estuve allí la mayoría de los días hacia el final. Conducía hasta Granada después del trabajo. Me sentaba con ella en la sala de estar mientras la luz cambiaba a través de esas altas ventanas que tanto amaba. A veces hablábamos. A veces simplemente le leía de los libros de bolsillo de Agatha Christie que guardaba en la mesita de noche. Ella cerraba los ojos y asentía como si ya supiera quién lo había hecho. Valentina la visitó 2 veces. Mis padres venían los domingos, se quedaban 1 hora, traían flores que se marchitaban el miércoles. El funeral fue un jueves, lluvioso, por supuesto. El testamento se leyó la semana siguiente en la oficina de Clara Marín, la abogada de Elena, su albacea y su amiga más cercana durante 40 años. El anillo estaba claramente listado. A mi nieta, Ximena Sandoval, el anillo de zafiro previamente regalado a ella, confirmado aquí como su única propiedad. Mi padre se sentó al otro lado de la mesa de conferencias cuando Clara leyó esa línea. No objetó, no en voz alta. Pero después, en el estacionamiento, lo escuché decirle a mi madre, estaba confundida al final. Ximena la influyó. Yo estaba a 12 pies de distancia. Él sabía que podía oír. Clara Marín me acompañó a mi coche ese día. Me entregó una tarjeta de presentación. Papel crema, fuente sencilla. Tu abuela me pidió que te diera esto, dijo. Si algo sucede con el anillo, me llamas en cualquier momento. Miré la tarjeta, miré a Clara. ¿Creía que algo pasaría? Clara me estudió por un momento. Elena no dejaba las cosas al azar. Se las dejaba a las personas adecuadas. Guardé la tarjeta en mi cartera, justo al lado del anillo. 6 meses después del funeral, Valentina se comprometió. Mateo Vargas, agente de seguros, un buen tipo, del tipo que abre puertas y recuerda cumpleaños. Llevaban 2 años saliendo. La propuesta fue en un viñedo. Mi madre lloró por FaceTime. La llamada sobre el anillo llegó 3 días después. Valentina necesita algo prestado para la boda, dijo mi madre. Su voz tenía esa ligereza ensayada, como si hubiera practicado la frase en el espejo del baño. El anillo de la abuela sería perfecto. Elena lo habría querido. El anillo es mío, mamá. El testamento de la abuela lo dice. Ni siquiera estás comprometida, Ximena. ¿Qué haces con él? Dejarlo en un cajón. Lo uso. Y aunque no lo hiciera, es mi elección. Silencio, luego, estás siendo egoísta. Esa noche, mi padre llamó. Sin preámbulos. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, dijo. Yo no estoy haciendo nada, papá. Dije que no. Eso debería ser suficiente. Es un anillo familiar. Es mi anillo. La abuela me lo dio. Su testamento lo confirmó. ¿Me lo quedo? Colgó. Durante 2 semanas, nada. Ni llamadas, ni mensajes, ni invitaciones dominicales. Pensé que el silencio significaba que lo habían aceptado, que quizás mi padre había mirado el testamento, visto la firma de su madre y lo había dejado ir. Luego, la semana antes de Pascua, mi madre me envió un mensaje de texto, la familia es la familia, Ximena. Ya superamos lo del anillo. Ven a cenar en Pascua. El tío Ramón estará allí. Todos te extrañan. Su voz era cálida, conciliadora,
El tipo de tono que te hace dudar de cada muro que has construido. Dije, sí. Empaqué el anillo en mi bolso la mañana de Pascua. Siempre lo llevaba a las reuniones familiares. El anillo de la abuela Elena en la mesa de la abuela Elena. Se sentía bien. Se sentía como si la llevara conmigo. No sabía que estaba entrando en una emboscada. Debo contarte algo sobre crecer siendo una Sandoval. Cuando tenía 16 años, mis padres me hicieron una fiesta de cumpleaños, luego la cancelaron la mañana de la fiesta porque Valentina tenía dolor de garganta. No gripe, no faringitis, un dolor de garganta. Podemos reprogramar la tuya, dijo mi madre. Nunca lo hicimos. En mi graduación de la escuela secundaria, mis padres llegaron 40 minutos tarde. Habían estado llevando a Valentina a comprar un vestido para su baile de graduación de tercer año, y el viaje se prolongó. Caminé por el escenario, escaneé a la audiencia y encontré una cara. La abuela Elena, en primera fila, con las manos en el regazo. Fue la única que aplaudió antes de que llegara a mi asiento. Cuando aprobé mi examen de CPA, 4 meses de estudio, 70 horas a la semana, lo más difícil que había hecho en mi vida, mi madre dijo, bien. Ahora ayuda a tu hermana con sus impuestos. Valentina no es una mala persona. Simplemente creció en una casa donde todo lo que quería aparecía y todo lo que yo quería se reprogramaba. Después de un tiempo, el patrón deja de sentirse injusto y comienza a sentirse como el clima. No luchas contra la lluvia. Llevas un paraguas. El anillo cambió eso. Por primera vez en mi vida, alguien me había mirado, realmente mirado, y había dicho, esto es tuyo. Solo tuyo. Te elegí a ti. Elena García no escribió eso con lápiz. Lo escribió con tinta. Se lo dijo a su abogada. Lo puso en su testamento. Me dio el anillo mientras estaba viva y sana, para que no hubiera dudas. Si dejaba que mi padre lo tomara, si sonreía y se lo entregaba y me decía a mí misma que era solo una joya, no solo perdería el anillo. Perdería la única prueba de que alguien de mi familia me veía. Y sentaría un precedente. Lo que sea que tenga Ximena, a Ximena se le puede decir que lo entregue. Mañana de Pascua. Me vestí, me puse una blusa azul claro que la abuela Elena me había comprado hacía 2 navidades, y deslicé el anillo en el pequeño bolsillo con cremallera de mi bolso. El zafiro encajaba en mi palma como una piedra de río, suave, pesada para su tamaño, familiar. El viaje a la casa de mis padres duró 22 minutos. Granada en abril huele a hierba mojada y al carbón de una parrilla de alguien calentándose demasiado pronto. Aparqué en la calle detrás de la camioneta del tío Ramón. La casa ya estaba llena. 18 personas. Mis padres, Valentina y Mateo, el tío Ramón, la tía Carmen, 4 primos, sus cónyuges, 2 niños mayores y la señora Reyes, la vecina anciana a quien la abuela Elena solía llevarle cazuelas. La mesa del comedor se extendía a lo largo de la habitación, puesta con la buena porcelana y las servilletas de tela que mi madre guarda para las fiestas. ¿Ximena? Mi madre me recibió en la puerta. Me abrazó fuerte, cálida, el tipo de abrazo que me hacía querer creer que todo estaba bien. Me alegro de que hayas venido, dijo, y sonrió. El tipo de sonrisa que tiene una agenda detrás. Dejé mi bolso en la encimera de la cocina junto a la canasta de pan y los huevos rellenos. Costumbre. Siempre lo dejaba allí en las cenas familiares. Todo el mundo lo sabía. En el comedor, Valentina se sentó en el centro de la mesa, Mateo a su lado. Su anillo de compromiso atrapaba la luz del techo cada vez que movía la mano, y movía mucho la mano. Mi madre orbitaba a su alrededor como un satélite, rellenando su copa, ajustando su servilleta, preguntando por el florista. En la cabecera de la mesa, la silla de la abuela Elena estaba vacía. Nadie la había movido. Nadie se sentaba en ella. El cojín todavía estaba arrugado. Mi padre estaba junto a la ventana. Miró mi bolso en la encimera. Luego miró hacia otro lado. Luego volvió a mirar. Nos sentamos a comer. Mi padre dijo, gracias. Mencionó a la abuela Elena.
A mamá le habría encantado ver a esta familia unida. Y sus ojos se desviaron hacia Valentina al decirlo. No hacia mí, no hacia la silla vacía. Los primeros 15 minutos fueron para Valentina. Mi madre preguntó por el lugar de la boda. Valentina describió un granero restaurado a las afueras de Columbus. Vigas expuestas, luces de guirnalda, espacio para 120 personas. Mi madre preguntó por el vestido. Valentina describió mangas de encaje y una cola de capilla. Mi madre preguntó por los colores, salvia y marfil. Nadie me preguntó nada. Mi primo Andrés intentó, ¿qué tal el trabajo, Ximena?, dijo, buscando los panecillos. Abrí la boca para responder y mi madre interrumpió, Valentina, cuéntales sobre la situación del florista. Es toda una historia. Valentina se lanzó a una saga de 10 minutos sobre guisantes versus rosas de jardín. Pasé los panecillos. Volví a llenar mi vaso de agua. Comí mi jamón en silencio. Desde el extremo opuesto de la mesa, el tío Ramón me observaba. Tenía 64 años, jubilado, el tipo de hombre que construía cosas con sus manos y decía lo que quería decir con la menor cantidad de palabras posible. Era el hermano menor de la abuela Elena. Misma mandíbula, misma mirada firme. Cuando me miró a los ojos, asintió levemente. No un saludo, algo más parecido a un reconocimiento. Asentí en respuesta. La comida continuó. Mateo contó un chiste sobre sus clientes de seguros. La tía Carmen elogió el glaseado del jamón. Los dos niños mayores se disculparon para ir al jardín. Pascua normal, familia normal. Excepto que seguía notando los ojos de mi padre. No estaban en Valentina. No estaban en la comida. Seguían desviándose lenta, casual, deliberadamente, hacia la encimera de la cocina, hacia mi bolso. Cada pocos minutos, como si estuviera comprobando que todavía estaba allí. Después del plato principal, todos se dispersaron. Valentina y Mateo se trasladaron al sofá de la sala. La tía Carmen ayudó con los platos. Los primos se dispersaron. Yo me quedé en la cocina enjuagando platos. El agua estaba tibia y el ritmo era automático. Y por unos minutos, casi me olvidé de cómo mi padre había estado mirando mi bolso. Luego estuvo a mi lado. Ricardo Sandoval se mueve silenciosamente para ser un hombre grande. Se apoyó contra la encimera a 2 pies de mi bolso y cruzó los brazos. Casual, como si simplemente hubiera entrado a conversar. Todavía llevas el anillo de mamá, dijo. Seguí enjuagando. Está en mi bolso. Sí. Parece un desperdicio sentado en un bolso. No es un desperdicio. Es donde lo guardo. Me observó por un largo momento. El grifo corría. El vapor flotaba entre nosotros. Tu hermana se casa en 4 meses, dijo. Algo viejo, algo prestado. Ya sabes cómo va. Valentina tiene un hermoso anillo de compromiso, dije. Ella no necesita el mío. No se trata de necesidad. Se trata de familia. Apagué el grifo, me sequé las manos con el paño de cocina, lo miré. Papá, ya he respondido a esto más de una vez. Mantuvo mi mirada durante 3 segundos. Luego se separó de la encimera y salió de la cocina sin decir una palabra más. Me quedé allí, con el paño de cocina en las manos, viendo su espalda desaparecer por el pasillo. Esa mirada, la reconozco ahora. Era cálculo. No estaba conversando. Estaba confirmando que el anillo estaba allí, confirmando que el bolso era accesible, confirmando que no lo había cerrado con llave en mi coche ni lo había dejado en casa. Respondí a su pregunta. Solo que no sabía que le estaba dando coordenadas. Sequé el último plato y entré en la sala de estar. La casa se había instalado en ese zumbido perezoso posterior a la comida. Vasos medio vacíos, risas tranquilas, el hijo de alguien jugando en una tableta en la esquina. Casi me lo pierdo. Mi madre estaba sentada junto a Valentina en el sofá de 2 plazas, inclinada cerca. Sus cabezas casi se tocaban. La mano de Sofía descansaba sobre la rodilla de Valentina. Capté el final de un susurro.
4 palabras claras como el agua. Tu padre se encargará. Valentina levantó la vista, me vio. Su expresión cambió. Rápida, practicada, sin fisuras. Se recostó y sonrió. Entonces, Ximena, ¿estás saliendo con alguien? La pregunta aterrizó como una carta boca arriba en una mesa de póker. No era curiosidad. Recordatorio, no estás comprometida. No necesitas el anillo. Estoy bien, Valentina. Gracias. Mi madre se alisó la falda. Es una pena que ese anillo no sea parte de algo especial. La miré. Que la abuela me lo diera ya fue lo suficientemente especial. El silencio que siguió tuvo peso. La mandíbula de mi madre se tensó. Valentina miró a Mateo, que estaba mirando su teléfono y no había oído nada. Desde el comedor, escuché al tío Ramón toser. El tipo de tos que podría haber sido para aclarar su garganta o para disimular una reacción. Tu padre se encargará. Las palabras se repitieron en mi cabeza mientras me sentaba en el sillón junto a la ventana. ¿Encargarse de qué? ¿De mí? ¿Del anillo? Me dije a mí misma que estaba pensando demasiado. Las madres susurran a las hijas todo el tiempo. No tenía por qué significar nada, pero mi estómago lo sabía. La forma en que tu estómago siempre sabe antes de que tu cerebro lo asimile, algo estaba a punto de suceder. Y yo estaba sentada justo en medio de ello. Así que, en este punto, estoy sentada en el salón de mis padres, rodeada de familiares, y siento que algo se está gestando. Mi padre acaba de confirmar dónde estaba el anillo. Mi madre acaba de susurrarle a mi hermana que papá se encargaría. Y yo sigo sentada allí pensando que no lo cogerían. No aquí. No en Pascua. Si alguna vez te has sentado en una habitación llena de gente que se supone que te quiere y has sentido que el ambiente cambiaba, sabes exactamente lo que es ese momento. Quédate conmigo. ¿Qué pasó después? Todavía no puedo creer que ocurriera delante de todos. Me excusé para ir al baño, cerré la puerta, me apoyé en el lavabo. Mi reflejo parecía cansado. No cansado de sueño. El tipo de cansancio que proviene de quedarse quieto cuando cada nervio de tu cuerpo te dice que te muevas. Saqué mi teléfono del bolsillo y abrí mi bolso. Lo había cogido de camino al pasillo, un instinto que no cuestioné. El anillo seguía en el bolsillo con cremallera. Toqué la bolsa de terciopelo. Todavía allí. Bien. Al lado, metida en la ranura para tarjetas, estaba la tarjeta de presentación de Clara Marín. Papel crema, fuente negra sencilla. Clara Amarín, abogada, planificación patrimonial y sucesiones. La tarjeta había estado en mi cartera durante 2 años, desde el día en que se leyó el testamento. Recordé lo que Clara dijo cuando me la entregó. Si algo sucede con el anillo, me llamas. Y recordé lo que dijo después. Más bajo, casi para sí misma. Tu abuela era la mujer más astuta que conocí. No dejaba las cosas al azar. Pasé el pulgar por las letras en relieve. Clara había sido la mejor amiga de la abuela Elena durante 40 años. Se conocieron en un evento de recaudación de fondos de la iglesia en 1983 y nunca dejaron de hablar. Todos los martes por la tarde, sin falta, Elena conducía hasta la oficina de Clara y tomaban té y revisaban lo que Elena quisiera revisar, su testamento, sus cuentas, sus planes. La abuela Elena era metódica. Presentaba sus impuestos en enero. Cambiaba las baterías de su detector de humo el primer día de cada mes. Actualizaba su testamento cada vez que sucedía algo significativo y le dijo a Clara que me diera esa tarjeta. Volví a guardar la tarjeta, cerré el bolso, me miré al espejo. Todavía no sabía que le había dejado a Clara más allá del testamento, pero empezaba a comprender que Elena García había planeado con más antelación de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Salí al porche trasero para tomar aire. El sol se estaba poniendo detrás de la línea de árboles y el patio olía a mantillo húmedo y al final del carbón de alguien. Un carillón de viento que la abuela Elena le había dado a mi madre años atrás colgaba del alero, girando lentamente sin hacer ruido. El tío Ramón estaba sentado en la mecedora del porche, una botella de Yuengling apoyada en su rodilla.
No parecía sorprendido de verme. Rara vez parecía sorprendido por algo. ¿Llevas el anillo de Elena hoy?, preguntó, casual, como si preguntara por el tiempo. Está en mi bolso. Me lo iba a poner después de la cena. Asintió, tomó un sorbo lento, mirando el patio. Tu abuela me habló de ese anillo, dijo. Me habló de muchas cosas, en realidad, hacia el final. Me senté en el escalón del porche. ¿Qué tipo de cosas? De lo que tu padre intentó hacer. Mi pecho se apretó. ¿Qué quieres decir? Ramón dejó su cerveza. Me miró como solía hacerlo la abuela Elena. Directamente, sin pestañear. Me dijo que Ricardo fue a su casa, se sentó en la mesa de su cocina, le dijo que reescribiera su testamento, quería que el anillo fuera para Valentina a través de él, quería ser quien decidiera. ¿Cuándo fue esto? Más o menos un año antes de que falleciera. Ella dijo que no. Él levantó la voz. Ella le pidió que se fuera. Lo miré. Ella nunca me dijo eso. No quería preocuparte, pero se lo dijo a Clara, lo escribió todo. Volvió a coger su cerveza. Tu abuela no era de las que perdonaban, Ximena. Era de las que documentaban. Antes de que pudiera preguntar nada más, la voz de mi madre se escuchó a través de la puerta mosquitera. ¿El postre está listo? ¿Todos dentro? Ramón se levantó lentamente. Me miró una vez más. Si algo pasa esta noche, pregúntale a Clara. Nos reunimos de nuevo alrededor de la mesa. Sofía sacó pastel de nuez, la receta de la abuela Elena. La misma corteza de azúcar morena, las mismas nueces tostadas dispuestas en círculos concéntricos. Mi madre lo había estado haciendo cada Pascua desde que Elena le enseñó, y siempre lo mencionaba. Mamá siempre hacía esto, dijo Sofía, colocando el pastel en el centro de la mesa. Alisó el borde del plato. Solo sigo su receta. Algunas cosas deben quedarse en la familia. Me miró cuando dijo esa última parte. No mucho, solo lo suficiente. La tía Carmen cortó la primera rebanada. Los platos pasaron. La conversación volvió a la boda de Valentina. La lista de invitados, la distribución de los asientos, la luna de miel. Una de las esposas de los primos pidió ver el anillo de compromiso de Valentina. Valentina extendió la mano, radiante. ¿Es el anillo de la familia?, preguntó la prima. Valentina se rió. Todavía no, pero espero que pronto. Mi madre se rió con ella. Una risa pequeña, del tipo que lleva una promesa. Dejé el tenedor, miré al otro lado de la mesa al tío Ramón. Él estaba observando a mi padre. Ricardo se levantó de su silla. Necesito más café, dijo. Se apartó de la mesa y caminó hacia la cocina. La cafetera estaba en la encimera izquierda. Mi bolso estaba a la derecha. Mi padre caminó hacia la derecha. Lo sentí antes de entenderlo. Esa fría sensación en el estómago. La que llega cuando tu cuerpo reconoce el peligro un segundo completo antes de que tu cerebro lo asimile. Me giré en mi silla, observé su espalda, observé sus manos. No fue a por café. La cafetera permanecía intacta en la encimera opuesta, la luz roja todavía parpadeando. Mi padre estaba parado frente a mi bolso y su mano ya estaba en la cremallera. No se apresuró. Eso es lo que más recuerdo. Ricardo Sandoval desabrochó mi bolso como si estuviera buscando su propia cartera. Tranquilo, practicado, como si hubiera ensayado el movimiento. Su mano entró en el bolsillo con cremallera. Sacó la bolsa de terciopelo, la abrió. El zafiro atrapó la luz del techo de la cocina. Un destello de azul profundo, que apareció y desapareció. Luego regresó al comedor. 18 personas en la mesa, todas las cabezas giradas. Se acercó a la silla de Valentina, sostuvo el anillo en la palma de su mano abierta. Esto pertenece a alguien que lo usará, dijo. Valentina miró el anillo, miró a nuestro padre, no me miró a mí. Lo cogió, se lo deslizó en la mano derecha, sonrió. Gracias, papá. Mi madre dejó su taza de café.
¿Ves?, dijo. Así es como funciona la familia. 18 personas. La tía Carmen, el tío Ramón, Andrés y su esposa, la señora Reyes, Mateo, los primos, los niños asomándose desde el pasillo. Cada uno de ellos vio a mi padre abrir mi bolso, tomar mi propiedad y entregársela a mi hermana. Nadie dijo una palabra. Me puse de pie. Mi silla raspó el suelo de madera. El sonido cortó el silencio como un cristal rompiéndose. Miré la mano de Valentina. El zafiro de la abuela Elena en un dedo que no tenía derecho a él. Miré a mi madre, que sonreía. Miré a mi padre, que estaba de pie con los brazos cruzados, la mandíbula apretada como si acabara de arreglar una tubería con fugas. Luego miré la silla de la abuela Elena, el cojín vacío aún arrugado, y escuché su voz. No mística, no fantasmal, solo un recuerdo. Tan claro como el café de un martes por la tarde. Si alguien toma lo tuyo y nadie lo detiene, llamas a Clara. No grité. No me lancé por la mesa. No agarré la mano de mi hermana y le quité el anillo del dedo. Aunque cada músculo de mi cuerpo tiraba hacia ello, me quedé quieta. Dejé que el silencio se mantuviera. 18 personas me miraban fijamente, esperando. La sonrisa de mi madre se había congelado en su lugar. Estaba preparada para las lágrimas, preparada para una escena, preparada para la versión de Ximena que lloraría y luego se disculparía y luego conduciría a casa y se lo tragaría todo. Esa versión de mí se había retirado hacía unos 30 segundos. Caminé hacia la encimera de la cocina. Mi bolso seguía abierto, la cremallera abierta como una herida. Metí la mano, pasé por la ranura donde solía estar la bolsa de terciopelo y saqué la tarjeta de presentación de Clara Marín. Papel crema, letra negra. Los bordes estaban suaves por 2 años en mi cartera. Cogí mi teléfono, caminé hacia el porche trasero. La puerta mosquitera se cerró de golpe detrás de mí. La voz de mi padre me siguió. ¿A dónde vas? No me di la vuelta. Voy a hacer una llamada. Detrás de mí, silencio. El tipo de silencio que ocurre cuando alguien hace lo único para lo que nadie había planeado. Marqué el número de Clara. Mis manos estaban firmes. Mi voz estaba firme. Todo dentro de mí temblaba. Pero mis manos y mi voz habían decidido que no participarían en eso. 3 tonos. ¿Ximena? La voz de Clara era tranquila, alerta, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Lo tomó, dije. Mi padre tomó el anillo de mi bolso y se lo dio a Valentina delante de todos. Una pausa, una respiración. Estaré allí en 20 minutos, dijo Clara. No te vayas de esa casa. Colgué, me di la vuelta. A través de la puerta mosquitera, pude ver el comedor. Mi padre seguía de pie, pero ya no sonreía. Volví a entrar. La puerta mosquitera se cerró suavemente detrás de mí. Todas las cabezas en el comedor se giraron. Alguien viene, dije. Mi madre se levantó. ¿Qué quieres decir con que alguien viene? ¿A quién llamaste? A la abogada de la abuela. La palabra cayó en la habitación como una piedra en agua tranquila. Observé las ondas golpear cada cara. Confusión de los primos, alarma de la tía Carmen, silencio en blanco de la señora Reyes y mi padre. El rostro de Ricardo Sandoval cambió como cambia un paisaje cuando las nubes se acercan. La confianza se desvaneció. Sus brazos se desplegaron. Sus manos encontraron el respaldo de una silla y la agarró. Llamaste a una abogada, dijo. Por un anillo. Por el anillo de la abuela, dije. Sí, este es un asunto familiar, Ximena. Entonces la familia no debería haberme robado. La mano de Valentina se desvió hacia el zafiro en su dedo. Lo giró. Por primera vez desde que se lo había puesto, no parecía complacida. Parecía insegura. Mateo dejó su teléfono. Sus ojos se movieron entre Valentina y yo, luego a Ricardo, luego de vuelta. Estaba calculando como la gente de seguros calcula el riesgo, la responsabilidad, la exposición.
Mi madre se sentó de nuevo. Esto es ridículo. Estamos haciendo una escena. Papá hizo la escena, mamá. Yo solo estoy respondiendo a ella. Desde el otro extremo de la mesa, el tío Ramón no se había movido. Estaba sentado con las manos cruzadas, observando. Cuando los ojos de Ricardo recorrieron la habitación, buscando apoyo, se posaron en Ramón. Ramón le devolvió la mirada. No parpadeó, no asintió. El reloj de la pared tic-tac. Los tenedores yacían abandonados en los platos de postre. El pastel de nuez estaba medio comido. La receta de la abuela Elena enfriándose en la mesa donde ella solía sentarse. 20 minutos. Clara estaba a 20 minutos. Nadie se fue de la mesa. Los 20 minutos más largos de mi vida transcurrieron en ese comedor. Mi padre caminaba de la cocina a la ventana, de la ventana al pasillo, y de vuelta. Mantenía las manos en los bolsillos, pero podía verlas moverse, los puños abriéndose y cerrándose, trabajando en algo que no podía decir en voz alta. Estás exagerando, dijo Sofía. Usaba su voz de iglesia, suave, mesurada, la que usaba cuando quería sonar razonable mientras decía algo irrazonable. Es Pascua. Podemos simplemente ser una familia. Éramos una familia hace 20 minutos, dije. Luego, papá revisó mi bolso. Valentina no había hablado. Estaba sentada con las manos en el regazo, el zafiro escondido debajo de la mesa. Mateo se inclinó y le susurró algo. Ella negó con la cabeza. Mi primo Andrés se levantó y caminó a la cocina. Regresó con agua, puso un vaso frente a mí sin decir palabra. Su esposa le lanzó una mirada. Él se encogió de hombros. Ricardo dejó de caminar, me señaló. Llama a Clara. Dile que no venga. No, Ximena. No, papá. Desde su silla, el tío Ramón habló por primera vez. Su voz era baja y uniforme y se extendió por la mesa sin esfuerzo. Déjala venir. Todas las cabezas se giraron. La mandíbula de Ricardo se apretó. Mantente al margen, Ramón. Elena era mi hermana. Ramón cogió su botella de cerveza vacía y la volvió a dejar, deliberadamente como un martillo. No me voy a mantener al margen de nada. La habitación volvió a quedarse en silencio. El reloj tic-tac. La señora Reyes doblaba su servilleta en cuadrados cada vez más pequeños. Uno de los niños apareció en la puerta, sintió la temperatura y se retiró. Luego, el crujido de la grava bajo los neumáticos. Un coche entrando en el camino de entrada. Una puerta abriéndose y cerrándose. Pasos en el porche. Un golpe. Abrí la puerta. Clara Marín estaba en el porche con un cardigan de lana gris, su cabello plateado recogido cuidadosamente. Tenía 72 años, delgada, erguida, el tipo de mujer que podía silenciar una sala de tribunal ajustándose las gafas. Llevaba un sobre de Manila bajo el brazo, grueso, sellado con un cierre metálico. Me miró. ¿Estás bien? Estoy bien. Están en el comedor. Ella asintió una vez y entró. La seguí. Cuando Clara entró en el comedor, 18 pares de ojos se posaron en ella. Escaneó la mesa como un cirujano escanea un campo operatorio. Metódica, sin prisas, sin perderse nada. Su mirada se posó en la mano de Valentina, en el zafiro. Luego se volvió hacia mi padre. ¿Ricardo? Su voz no llevaba calidez ni hostilidad. Pura gravedad profesional. Esperaba que tu madre se equivocara contigo. Mi padre enderezó los hombros. Este es un asunto familiar, Clara. Yo soy familia, Ricardo. Tu madre se aseguró de ello. Dejó el sobre de Manila sobre la mesa entre el pastel de nuez medio comido y la pila de platos de postre. El cierre hizo clic al abrirlo. Dentro, una copia notariada del testamento de la abuela Elena y un único sobresellado, de color crema, con la letra de Elena en el anverso. Clara colocó ambos documentos uno al lado del otro. Juntó las manos. Antes de leer esto, dijo, dirigiéndose a la habitación,
Quiero que todos aquí entiendan algo claramente. El anillo que Valentina lleva actualmente es propiedad legal de Ximena Sandoval. Le fue entregado como regalo personal hace 4 años y confirmado como su única propiedad en el último testamento de Elena García. Retirarlo del bolso de Ximena sin su consentimiento es un robo según el código revisado de Ohio. La mano de Sofía se fue a la boca. Valentina miró a su padre. Ricardo no dijo nada. Clara cogió el sobresellado. Elena escribió esta carta 14 meses antes de fallecer, dijo Clara, sosteniéndola para que la habitación pudiera verla. La letra de Elena, inclinada, precisa, la caligrafía de una mujer que escribió cartas toda su vida. Estaba lúcida. Hizo que su médico firmara una declaración de competencia el mismo día. Esa declaración está adjunta. Rompió el sello, desdobló una sola página y leyó: si estás leyendo esto, significa que Ricardo tomó el anillo. La habitación dejó de respirar. Sabía que lo haría. Vino a mi casa 3 veces en el último año pidiéndome que cambiara mi testamento. Quería que el anillo fuera para Valentina, no porque Valentina lo quisiera, sino porque él quería ser quien lo diera. Él quería decidir. De eso se ha tratado siempre con Ricardo. No de amor, no de tradición, de control. Mi madre se llevó la servilleta a los ojos. El rostro de Valentina se había puesto blanco. Elegí a Ximena porque Ximena nunca pidió nada. Ella apareció. Se sentó conmigo. Escuchó. Se ganó este anillo, no por desearlo, sino por ser el tipo de persona que guarda lo que importa. Clara hizo una pausa. El único sonido era el reloj. Ricardo, si estás escuchando esto, te amo, pero nunca tuviste derecho a decidir por mí. Ni mientras vivía, ni después de que me haya ido. Clara dobló la carta, la puso sobre la mesa. La habitación estaba en silencio de la manera en que solo las habitaciones llenas de personas que acaban de escuchar algo irreversible pueden estar en silencio. Miré a mi padre. Su rostro era del color de la ceniza. Sus manos agarraban el respaldo de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Mi madre lloraba. En silencio. La forma en que llora cuando no puede darle la vuelta a la situación. La abuela Elena, muerta hace 2 años, acababa de regresar a la habitación y había dicho exactamente lo que quería decir. Mi padre encontró su voz. Salió fina. Estaba confundida al final. No sabía lo que escribía. Clara no parpadeó. Elena escribió esta carta cuando tenía 78 años. Condujo hasta mi oficina. Se sentó frente a mí durante 1 hora y media. Dictó algunas partes y escribió otras a mano. Su médico, el doctor Alan Flores, a quien varios de ustedes conocen, firmó la declaración de competencia esa tarde. Es la segunda página del sobre. Ricardo abrió la boca, la cerró. El tío Ramón se levantó. La silla rechinó. La habitación se giró. Ella también me lo dijo a mí, Ricardo. La voz de Ramón era firme, mesurada, la voz de un hombre que había guardado esto durante 2 años y al que finalmente se le había dado permiso para soltarlo. Hace 2 navidades, fui a revisar su caldera. Ella me dijo que habías ido a la mesa de su cocina y le habías exigido que reescribiera su testamento. Dijo que levantaste la voz. Dijo que te pidió que te fueras. Eso no es lo que pasó. Ricardo, yo estaba en la habitación de al lado cuando volviste por segunda vez. Escuché cada palabra. Ella te dijo que no, y tú la llamaste terca. Llamaste terca a tu propia madre porque no entregaría lo que era suyo. La habitación estaba inmóvil. La tía Carmen tenía la mano en el pecho. Andrés miraba su plato. La señora Reyes, de 80 años, vecina de la abuela Elena durante 3 décadas, negó con la cabeza lentamente de un lado a otro como un péndulo que se detiene. Mi padre miró alrededor de la mesa, buscando un aliado, a alguien que le contradijera, que dijera que Ramón exageraba, que lo defendiera. No encontró nada. Todas las caras o miraron hacia otro lado o lo miraron directamente. Sofía le tendió el brazo. Él se apartó. Clara se volvió hacia mi hermana. Valentina,
necesito que le devuelvas el anillo a Ximena. Valentina se quedó congelada. Sus ojos se dirigieron a nuestro padre, esperando, como había esperado toda su vida, a que él le dijera qué hacer a continuación. Ricardo no dijo nada. Estaba mirando al suelo. Mi madre apretó más la servilleta contra sus ojos. No salieron palabras. Fue Mateo quien se movió primero. Se acercó suavemente y tomó la mano derecha de Valentina. Ella no se resistió. Le quitó el zafiro del dedo con cuidado, como se maneja algo que no te pertenece, y lo puso sobre la mesa delante de mí. No sabía nada de esto, Ximena, dijo Mateo en voz baja. Lo siento. Cogí el anillo. El zafiro estaba cálido por la mano de Valentina. Me lo deslicé en el dedo anular derecho donde siempre había estado, donde la abuela Elena lo había puesto hacía 4 años. Clara ordenó los documentos sobre la mesa. Una cosa más, dijo. Elena también me instruyó para informarles a todos. Si el anillo es retirado de la posesión de Ximena nuevamente, estoy autorizada a presentar una denuncia policial por robo y apropiación indebida de propiedad personal. Esto no es una amenaza. Es su deseo. La habitación absorbió eso. Nadie discutió. Nadie se burló. Miré la silla vacía. El cojín todavía arrugado. Y por un segundo, solo uno, juraría que lo sentí. Esa presencia tranquila y constante, el olor a café y a loción de manos de gardenia, un asentimiento que decía, bien hecho, niña. Cumpliste tu promesa. Mi padre se hundió en su silla. Mi madre miró fijamente el mantel. Las manos de Valentina estaban vacías en su regazo. El pastel de nuez estaba frío. La receta de la abuela Elena, sin tocar. La Pascua había terminado. Así que ahí estoy, sentada en la mesa de Pascua de mis padres, con el anillo de nuevo en mi mano, la carta de mi abuela todavía resonando en las paredes. Mi padre no me mira. Mi madre mira fijamente el mantel. Y mi hermana, por primera vez en 28 años, no tiene nada que decir. Si alguna vez alguien te ha tendido la mano desde el más allá y te ha defendido cuando nadie en la habitación lo hacía, sabes lo que se siente. Necesito contarte lo que pasó después de esa cena porque las consecuencias no se detuvieron en esa mesa. Me levanté. No di ningún golpe. No señalé con el dedo. Simplemente me paré en el comedor de mis padres con el anillo de mi abuela en la mano y dije lo que tenía que decir. No voy a fingir que esto no pasó. La habitación estaba en silencio. Miré a mi padre primero. Papá, fuiste a mi bolso y tomaste mi propiedad delante de todos en esta mesa. Luego a mi madre. Mamá, ayudaste a planearlo. Tu padre se encargará. Te escuché. Luego a Valentina. Valentina, te lo pusiste y dijiste, gracias. No me preguntaste. No dudaste. Simplemente lo tomaste. La barbilla de mi hermana tembló. Las manos de mi madre retorcían la servilleta en su regazo. Los ojos de mi padre permanecieron en el suelo. Amo a esta familia, dije. Pero amar no significa que les permita tomar lo que es mío. No significa que sonría mientras alguien abre mi bolso y entrega lo único que mi abuela me dejó. Cogí mi bolso, me puse la chaqueta. No iré a las cenas de los domingos por un tiempo. No porque esté enojada, sino porque necesito espacio, y porque ustedes necesitan pensar en algo, si quieren una relación conmigo o simplemente acceso a lo que tengo. Mi padre levantó la vista. Estás exagerando. La abuela no lo creía, dije. Escribió una carta entera sobre ello. Caminé hacia la puerta principal. Clara ya estaba en el porche, con el sobre bajo el brazo, esperando con la paciencia de una mujer que había hecho este tipo de trabajo durante 40 años. Detrás de mí, escuché a Sofía decir, se calmará. No me di la vuelta. Salí del porche y al aire de la tarde. El cielo era rosa y azul oscuro, y el carillón de viento giraba lentamente y no decía nada. Ya había terminado de calmarme. Estábamos junto al coche de Clara en el camino de entrada. La casa brillaba detrás de nosotros. Luces cálidas, la sombra de la gente todavía sentada en la mesa.
Nadie había salido. Nadie me había seguido. Clara metió la mano en su coche y me entregó un segundo sobre. Este era más pequeño. Mi nombre estaba en el anverso con la letra de la abuela Elena. La misma escritura inclinada, las mismas letras firmes. Hay una cosa más que Elena te dejó, dijo Clara. Una carta personal solo para ti. Me dijo que te la diera después de que el anillo estuviera a salvo. Volteé el sobre. Estaba sellado con un trozo de cinta transparente, como la abuela Elena sellaba todo, limpio y deliberado. Lo abrí allí en el camino de entrada bajo la luz del porche. La carta era corta, media página. Su letra se hacía más pequeña hacia el final, como siempre hacía cuando se concentraba. Ximena, si estás leyendo esto, hiciste lo correcto. Cumpliste tu promesa. Siempre supe que lo harías. El anillo es tuyo, pero lo más importante, tu voz es tuya. Nunca dejes que nadie te la quite. Con amor, abuela. La leí 2 veces. Luego la doblé y la apreté contra mi pecho y lloré. No en voz alta, no dramáticamente, solo el tipo de llanto que ocurre cuando alguien que perdiste te tiende la mano a través de la distancia y dice exactamente lo que necesitabas escuchar. Clara puso su mano en mi hombro. Hablaba de ti cada vez que nos veíamos, dijo. Todos los martes. Eras su parte favorita de la semana. Me sequé los ojos, miré el anillo en mi mano, miré la carta. Gracias, Clara. No me des las gracias a mí. Dale las gracias a tu abuela. Ella planeó esto mejor de lo que la mayoría de la gente planea su jubilación. Casi me reí. Casi. Estaba a punto de subirme a mi coche cuando se abrió la puerta principal. El tío Ramón salió, poniéndose la chaqueta con una mano, sosteniendo las llaves de su camioneta en la otra. Se acercó a mí lentamente. La luz del porche resaltó las líneas de su rostro. Profundas, las que provienen de años de trabajar al aire libre y entrecerrar los ojos contra el sol. Se parecía a la abuela Elena cuando la luz lo golpeaba, ¿verdad? Mismos pómulos, misma expresión en la boca. Debería haber dicho algo antes, dijo. Hace años, cuando fue a su casa por primera vez, debería haberme levantado entonces. Te levantaste esta noche, tío Ramón. Eso es lo que importó. Negó con la cabeza. Vi a mi hermana ser manipulada por su propio hijo. Lo vi suceder y me dije a mí mismo que no era mi lugar. Se detuvo, tragó. Esa es la peor excusa que existe. Ella no te culpó. Nunca me lo mencionó. Eso es porque ella misma se encargó. Igual que siempre hizo. Miró el anillo en mi mano. Tu abuela habría estado orgullosa de ti ahí dentro. Ella también habría estado orgullosa de ti. Sus ojos se enrojecieron. Lo disimuló. Rápido, practicado, como lo hacen los hombres de su generación. Luego me dio un abrazo. Breve, fuerte. El tipo que lo dice todo en 3 segundos. Necesitas algo, dijo, retrocediendo. Me llamas. No la semana que viene. No cuando sea conveniente. ¿Llamas? Lo haré. Él asintió. Caminó hasta su camioneta, encendió el motor, salió despacio, como hace todo. Me subí a mi coche, con el anillo en la mano, la carta en el asiento del pasajero, las luces traseras de Clara desapareciendo por la carretera delante de mí. Conduje a casa sola, pero el asiento del pasajero no se sentía vacío. Las llamadas comenzaron a la mañana siguiente. Mi madre llamó 4 veces antes del mediodía. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Dejó 2 mensajes. El primero lloroso, el segundo tajante. Por la noche, comenzaron los mensajes de texto. Avergonzaste a tu padre delante de toda su familia. Le respondí, él mismo se avergonzó, mamá. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, aparecieron de nuevo, luego nada. La tía Carmen llamó esa noche. Su voz era suave, cuidadosa. La forma en que la gente habla cuando sabe que está entrando en algo frágil. No sabía, cariño, lo del testamento, lo que Ricardo le hizo a Elena.
Ninguno de nosotros lo sabía. Quiero que sepas que estoy de tu lado. Andrés también. Le di las gracias. Lo decía en serio. El mensaje de Valentina llegó al día siguiente. Breve, mesurado. Se notaba que lo había redactado varias veces. No sabía que papá iba a hacer eso. Lo leí 2 veces, luego respondí, «Te pusiste el anillo, Valentina. Sabías que no era tuyo». Sin respuesta. Mi padre no llamó. No envió mensajes de texto. Silencio de radio de Ricardo Sandoval. El tipo de silencio que se siente más fuerte que los gritos. Había sido expuesto delante de su familia. Las palabras de su madre flotando en la habitación como humo que no se disipaba. Y no tenía absolutamente nada que decir. Para el miércoles, la familia se había reorganizado silenciosamente. La tía Carmen y 2 de mis primos me contactaban regularmente. Habían dejado de llamar a Ricardo y Sofía. No dramáticamente. Sin anuncios, sin discursos. Simplemente dejaron de llamar. Sofía lo notó. Le envió un mensaje de texto a la tía Carmen, «No entiendo por qué todos están tomando partido». Carmen respondió, «Nadie está tomando partido, Sofía. Solo estamos prestando atención». Ese mensaje circuló por la familia como un reguero de pólvora. Yo no se lo envié a nadie. No tuve que hacerlo. La verdad tenía sus propias piernas. Una semana después de Pascua, Valentina apareció en mi apartamento. Sin llamada, sin mensaje de texto, solo un golpe a las 7:30 de un martes por la noche. Abrí la puerta. Llevaba el cardigan gris que le había regalado en Navidad. Sus ojos estaban hinchados. Había estado llorando, de verdad, no del tipo teatral que había aprendido de nuestra madre. ¿Puedo pasar? Me aparté. Se sentó en el borde de mi sofá como si pudiera necesitar irse rápidamente. Quiero que sepas, dijo. No le pedí a papá que lo tomara. Sé que no se lo pediste, Valentina. Luego, pero no lo detuviste. Te lo puso en la mano y te lo deslizaste y dijiste, «Gracias, papá». No me miraste. No dijiste, «Espera, esto es de Ximena». Simplemente lo tomaste. Se apretó las palmas contra los ojos. Pensé que la abuela lo habría querido. La abuela lo escribió en su testamento. Escribió una carta. Se lo dijo al tío Ramón. Se lo dijo a su abogada. Mantengo mi voz firme. Nivelada. ¿Cuántas veces tiene que decir, no, una mujer muerta para que esta familia lo escuche? Los hombros de Valentina temblaron. Lloró como cuando era pequeña. Con la cabeza gacha, hipando, sin poder recuperar el aliento. Lo siento, Ximena. Lo siento mucho. La creí. Me senté frente a ella y dejé que el silencio se mantuviera. Sé que lo sientes, dije, pero el arrepentimiento no deshace lo que pasó en esa mesa. No deshace 30 años de que yo fuera la segunda. No deshace que papá revisara mi bolso mientras todos miraban. Ella asintió. No discutió. Quiero que estemos bien, dijo. Yo también, pero eso va a llevar tiempo. Y empieza porque veas lo que pasó. Que lo veas de verdad. Se fue 20 minutos después. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Mateo me llamó 3 días después. No me lo esperaba. Siempre lo había considerado un personaje de fondo, agradable, educado, el tipo de hombre que te sostiene el abrigo y no hace preguntas complicadas. Lo había subestimado. Quiero que sepas algo, dijo. Su voz era mesurada pero firme. Lo que hizo tu padre estuvo mal. Se lo dije a Valentina. Agradezco que lo digas, Mateo. Hay más. Le dije a Valentina que ya no quiero que sus padres se involucren en la planificación de la boda. No después de lo que vi en esa cena. Me senté. Es una gran decisión. Es la correcta. Tu padre abrió el bolso de otra persona delante de... ¿Cuántos eran? 18 personas y simplemente tomó algo.
Luego tu madre actuó como si fuera normal. No puedo tener esa energía cerca de nuestra boda, cerca de nuestra vida. Eso es entre tú y Valentina. Lo sé, pero quería que lo escucharas de mí. Hizo una pausa. La carta de tu abuela cambió mi forma de ver a esta familia. Siempre pensé que tus padres eran estrictos pero justos. Ahora sé que son estrictos y selectivos. Estrictos y selectivos. Le di la vuelta a la frase. Era precisa. Dolorosamente precisa. Una cosa más, dijo Mateo. Lamento no haber hecho nada en la mesa cuando sucedió. Me quedé sentado con mi teléfono como un idiota. Tú devolviste el anillo, Mateo. Fuiste tú quien se lo quitó del dedo y lo devolvió. Eso cuenta. Debería haber contado antes. Colgamos. Puse mi teléfono en la encimera y miré por la ventana. Mateo no me debía nada. Se estaba casando con esta familia, no saliendo de ella. Pero había visto lo que había visto, y había tomado su propia decisión. Y al hacerlo, le había quitado a mi padre algo que Ricardo valoraba más que cualquier anillo. Influencia sobre la boda de su hija. Pasaron 3 semanas. Mi teléfono sonó un miércoles por la tarde. La pantalla decía papá. Lo miré fijamente durante 4 timbres antes de descolgar. Tu madre cree que deberíamos hablar, dijo. Su voz sonaba cansada. No arrepentida. ¿Cansada? La voz de un hombre que había pasado 3 semanas en una casa donde el teléfono dejó de sonar y las invitaciones dejaron de llegar. ¿Qué quieres decir, papá? Larga pausa. Podía oír la televisión de fondo, un partido de béisbol, el volumen bajo. El sonido de una casa que solía estar llena y ya no lo está. No debería haber revisado tu bolso. Esperé. Él no continuó. Es un comienzo, dije. Pero también necesitas decir que el anillo es mío y que los deseos de la abuela importan. Otra pausa, más larga esta vez. Casi podía oírlo peleando consigo mismo. La versión de Ricardo que sabe que se equivocó luchando con la versión que pasó 61 años creyendo que es la cabeza de la mesa. Fue decisión de tu abuela, dijo finalmente. Cada palabra sonaba como si le costara algo. Es lo más cerca que has estado de reconocerlo. Gracias. Entonces, ¿vienes a cenar el domingo? Todavía no, papá. No estoy lista. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero te haré saber cuando lo esté. Silencio, luego muy en voz baja. ¿Está bien? Clic. Dejé mi teléfono, miré el anillo. El zafiro atrapó la luz de la cocina como siempre lo hace, ese azul profundo y tranquilo, tan firme como una respiración contenida. No se había disculpado. No realmente. Había reconocido lo que pasó como se reconoce un tope, a regañadientes, sin disminuir la velocidad. Pero había dicho, fue decisión de tu abuela. 4 palabras que le costaron a un hombre orgulloso más de lo que jamás admitiría. Fue un comienzo. No fue suficiente, pero fue un comienzo. El sábado siguiente, conduje hasta el cementerio de Granada. El camino serpentea a través de tierras de cultivo, llanas, verdes, el tipo de primavera de Ohio que huele a tierra recién removida y hierba nueva. Elena García está enterrada junto a su esposo, Francisco, bajo un viejo arce que ha estado allí más tiempo que cualquiera de ellos. Llevé tulipanes amarillos, sus favoritos. Solía plantarlos a lo largo del lado sur de su casa cada octubre, presionando los bulbos en la tierra con sus propias manos porque decía que los guantes la hacían torpe. Coloqué los tulipanes contra la lápida y me senté en la hierba. El anillo estaba en mi mano. La luz del sol se movía a través del zafiro y proyectaba una débil sombra azul sobre la piedra. «¿Lo conservé, abuela?», dije. «¿Cómo pediste?». Un cardenal aterrizó en la rama de arce sobre mí, ladeó la cabeza, se quedó. No fue fácil, pero lo conservé. Llamé a Clara. Ella vino. Leyó tu carta. Sonreí. Realmente lo planeaste todo, ¿verdad? El viento se movía a través de la hierba. Los tulipanes se inclinaron hacia él.
Papá aún no está allí. Puede que nunca lo esté. Pero el tío Ramón. El tío Ramón cumplió. Dijo lo que le dijiste. ¿Se levantó? Miré el anillo. Lo giré en mi dedo. 40 años de la vida de la abuela Elena moldeados en esa delgada banda de oro. De mi bisabuela antes que ella. Mío ahora. Dijiste que me diste este anillo porque soy el tipo de persona que guarda las cosas, dije. Tenías razón. Guardé el anillo. Apreté la mano contra la hierba, sentí la tierra debajo, fresca, sólida, permanente. Pero lo que realmente conservé fue mi voz. El cardenal cantó una vez y voló. Los tulipanes se mantuvieron firmes. Me levanté, me sacudí las rodillas, conduje a casa, sola, pero no solitaria. Ya no. 6 meses después de Pascua, mi vida era diferente. No drásticamente diferente. El apartamento era el mismo. El trabajo era el mismo. El anillo seguía en mi mano cada mañana cuando me servía el café. Pero la arquitectura de mi familia había cambiado. El tío Ramón y yo comenzamos a cenar juntos todos los jueves. Su casa, una pequeña granja que había construido él mismo en la ruta 661, olía a serrín y a la sartén de hierro fundido que usaba para todo. Sobre pastel de carne y judías verdes. Me contó historias sobre la abuela Elena que nunca había escuchado. Como una vez había conducido a través de una tormenta de nieve para entregar una cazuela a una vecina que ni siquiera le caía bien. Como le había dicho al abuelo Francisco en su segunda cita que nunca cambiaría su apellido y él había dicho, entonces tendré que casarme con una García. Estas cenas de los jueves se convirtieron en la parte de mi semana que más esperaba. Valentina y yo comenzamos a reunirnos para tomar café una vez al mes. Un café neutral en Westerville, a medio camino entre su casa y la mía. Sin padres, sin Mateo, solo nosotras. Las conversaciones fueron cuidadosas al principio. El tiempo, el trabajo, temas seguros. Pero para el tercer mes, me preguntó sobre el último año de la abuela Elena, cómo fue, de qué hablaron, cosas que Valentina nunca había preguntado antes porque nunca había estado allí para verlas. Mi madre todavía enviaba mensajes de texto los domingos. Algunos mensajes eran genuinos. Espero que hayas tenido una buena semana. Otros eran chantajes. ¿Tu padre te extraña en la mesa? Respondí a los primeros. Dejé los segundos sin leer. Ricardo Sandoval nunca volvió a mencionar el anillo, ni una sola vez. Si eso significaba aceptación o evasión, no podía decirlo. Pero el anillo permaneció en mi mano, y él dejó de fingir que no debería estar allí. No corté a mi familia. Simplemente dejé de permitir que me cortaran a mí. Valentina se casó con Mateo un sábado de octubre. El granero restaurado a las afueras de Columbus. Vigas expuestas, luces de guirnalda, todo lo que había descrito en esa mesa de Pascua 5 meses antes. 60 invitados, un cuarteto de cuerda, salvia y marfil por todas partes. Llevaba un vestido azul marino y el anillo de zafiro de la abuela Elena. Valentina caminó por el pasillo del brazo de mi madre. Mi padre caminó a su lado, pero ligeramente detrás, medio paso atrás, una posición que Mateo había insistido discretamente. Ricardo Sandoval en la boda de su hija, presente, pero sin liderar. Fue un pequeño ajuste. Lo dijo todo. Valentina llevaba el anillo de Mateo, un clásico solitario de diamantes. Sin zafiro, sin reliquia, su propio anillo elegido por el hombre que ella eligió. Yo me senté en la tercera fila, ni la primera, ni la última. Una posición que elegí para mí. Cuando Valentina pasó por mi fila, giró la cabeza, me miró a los ojos, asintió levemente, el tipo de asentimiento que tiene peso cuando viene de alguien que solía dar las cosas por sentadas. Asentí en respuesta. Sin abrazo, sin lágrimas, solo reconocimiento. Después de la ceremonia, la tía Carmen me encontró en la hora del cóctel. Tenía una copa de champán en cada mano y me dio una sin preguntar. Elena habría amado esto, dijo. Miré las luces de guirnalda, las vigas, la gente riendo. Sentí el anillo en mi dedo, cálido por el aire de la tarde, sólido. Ella está aquí,
dije. Carmen chocó su copa con la mía. Bebimos. El aire de octubre era fresco, y el granero brillaba, y en algún lugar dentro, un cuarteto de cuerda tocaba algo que casi reconocí. No necesitaba ser el centro de la boda de Valentina. No necesitaba demostrar nada. Solo necesitaba estar allí a mi manera con el anillo de mi abuela en la mano y mi propia voz en el pecho. Eso fue suficiente. Así que, esto es lo que quiero decirte, y lo digo como alguien que pasó la mayor parte de su vida equivocándose. Si eres la persona de tu familia que siempre cede, lo entiendo. Es más fácil, es más rápido, y a veces se siente como amor. Te dices a ti mismo que mantener la paz es lo mismo que ser una buena hija, una buena hermana, una buena persona. No lo es. Hay una diferencia entre mantener la paz y perderte a ti mismo. Confundí esas dos cosas durante mucho tiempo. Pensé que si me quedaba callada, si simplemente lo dejaba pasar, si simplemente entregaba lo que pidieran, eventualmente me verían. Eventualmente dirían, ¿sabes qué, Ximena, tú también importas? Nunca lo dijeron. Ni una sola vez. Hasta que una mujer de 79 años me sentó en una mesa de cocina y me puso un anillo en la mano y dijo, esto es para alguien que guarda las cosas. Mi abuela lo vio antes que yo. Me dio ese anillo no solo como un regalo, sino como una pregunta, ¿podría yo conservar algo que era mío, incluso cuando todos me decían que lo dejara ir? La respuesta resultó ser sí. Pero se necesitó una llamada telefónica, una abogada y una carta desde el más allá para llegar allí. Puede que no tengas a una Clara Marín. Puede que no tengas un tío Ramón, pero tienes tu propia voz, y te prometo que es más fuerte de lo que crees. El anillo en mi mano vale quizás $1.500. No es el diamante OP, pero mi abuela lo usó todos los días durante 40 años, y me lo dio porque quería que una parte de ella se quedara con alguien que lo conservaría. Lo estoy conservando, abuela. Lo prometo. Miro el anillo a veces por la mañana cuando la luz lo golpea a través de la ventana de la cocina. Por la noche, cuando estoy calificando hojas de cálculo en la mesa del comedor y veo un destello de azul contra el papel blanco. Es un zafiro ovalado engastado en oro fino. La banda está ligeramente desgastada por dentro por 40 años en la mano de mi abuela. La piedra tiene una pequeña inclusión cerca de la parte inferior. Un rastro de seda, me dijo el joyero, común en los zafiros naturales. La abuela Elena lo llamaba la huella dactilar del anillo. Algunos días pienso en lo que habría pasado si no hubiera hecho esa llamada. Si me hubiera sentado en ese comedor y hubiera visto a Valentina llevárselo a casa. Si me hubiera dicho a mí misma que era solo un anillo, solo metal y piedra, que no valía la pena la pelea. Pero nunca fue solo un anillo. Fue una decisión. Mi abuela decidió que yo valía la pena ser elegida. Mi padre decidió que yo no valía la pena ser preguntada. Y yo decidí en el porche trasero de la casa de mis padres un domingo de Pascua, con 18 personas esperando dentro, que la decisión de la mujer muerta tenía más peso que el derecho del hombre vivo. Esa es mi historia. El anillo está en mi mano. La carta está en el cajón de mi mesita de noche. El tío Ramón viene a cenar los jueves. Y todos los martes conduzco hasta Granada y me siento con la abuela Elena bajo el arce como siempre lo hice. Algunas promesas no terminan cuando alguien muere. Algunas promesas apenas están comenzando.